Bueno, buenos días a todos. Una vez más tenemos una entrevista súper interesante de actores clave dentro de la movilidad urbana en nuestro país. En este caso tenemos la suerte y el placer de tener con nosotros a Yasmine Fash, que es la directora de operaciones, la CEO de Gogo Network, y bueno, pues nos va a contar un poco qué es Gogo Network, y luego veremos también, bueno, pues un poco su visión sobre la situación actual, qué es lo que están haciendo ellos y sus planes de futuro. Hola, ¿qué tal, Yasmine? ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Sergio? Gracias por invitarme. Un placer. Encantada. Pues para empezar, y yo creo que es interesante también porque tienes una trayectoria muy interesante y que a la gente le puede gustar conocerla, háblanos un poco de ti, ¿no? ¿Quién es Yasmine? ¿Qué vienes haciendo y cómo has acabado por aquí? Cuéntanos. Sí. A ver, bueno, lo primero yo, como podéis escuchar, soy francesa, pero enamorada de España, entonces ahí he vuelto, pero toda mi carrera, digamos, he trabajado más en corporate, he empezado en investment banking y luego entré en McKinsey en España, pero me fui a Nueva York, donde hice el MBA en Colombia y luego me quedé en la oficina de Nueva York, donde trabajé la mayoría del tiempo en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica, en la práctica del sector público e innovación. Entonces ahí pasé 8 años en total en Estados Unidos hasta llegar a Associate Partner y luego ya echaba de menos Europa, España y más que nada siempre tenía un poco las ganas de emprender algo propio, ¿no? Porque al final la consultoría aprendes mucho y ves muchísimos proyectos, pero tienes también la frustración de decir, oye, ¿y qué pasaría si lo creo yo desde el principio? Y además es un poco mi bebé, ¿no? Y bueno, en este contexto, yo había estudiado emprendimiento en Colombia en estos momentos, conocí a Martin Varsovsky, que era mi profesor, de hecho, y cuando volví en Europa, bueno, estaba plantando diferentes opciones y bueno, empezamos a trabajar juntos y él tuvo la idea de Google Network, que creo que es muy interesante luego contarla, y me uní a su proyecto para lanzarlo con él hace 2 años ya. Muy interesante. Y es en el momento en el que creaste Gogo Network. Cuéntanos un poco, ¿qué es el Gogo Network? ¿Qué pretendéis con Gogo Network? Sí, bueno, la idea de Google Network al final es, estamos enfocándonos en mirar un poco la movilidad del futuro y más que nada qué va a ser un poco la innovación tecnológica que va a cambiar de forma radical la forma de movernos a día de hoy, es la tecnología autónoma. Y al final lo que está pasando es que el sector del transporte ha sido un sector que al final ha sido muy estable durante muchísimos años, décadas, y ahora vemos en los últimos 5 años muchísimos cambios, tanto a nivel de formas de viajar, entre comillas, que es más movilidad de service, pero también esos cambios de hábitos, pero también vemos también como la tecnología, tanto con a nivel de apps, etcétera, pero ahora la tecnología de intercambio de datos y de tecnología puede cambiar la forma que viajamos. Y nosotros lo que vemos es una visión al final en el futuro de decir, nadie va a tener, o muy poca gente tendrá su coche para ir al trabajo, tú puedes igual guardar tu coche para más algo vintage, de ir el fin de semana o cuando no hay tráfico, pero la mayoría del tiempo tendrás como una membership, es decir, un abono donde pagarás como por el teléfono X al mes para todos tus viajes. Y lo que planteamos nosotros, al final había muchísimos viajes que sean como en coches de 8 o 10 personas compartidos, eléctricos y autónomos, porque eso es la verdadera también revolución, porque cuando al final llegas a poder poner coche autónomo, cambian muchísimo los economics del servicio y puedes hacer mucho más cosas, puedes ir a zonas donde antes no puedes dar un servicio, etcétera. Y la visión al final es decir, oye, en Estados Unidos hay más de 70 billones que han sido invertidos en este sector y hay muchísimos empresas grandes como, bueno, Waymo, de Google, Uber, Aurora, Cruise, de GM, etcétera, que están avanzando un montón en desarrollar el producto. En Asia también, con Baidu, Apollo, Didi, etcétera, pero muy poca en Europa, desafortunadamente.
estamos un poco más atrasados y tenemos a OEMs que los constructores de automóvil que intentan desarrollar level 1, level 2 de autonomía, level 3, pero lo que está pasando es que también tienen muchísima presión de coste y no son como un Google que puede subvencionar todo su desarrollo con sus advertising que tienen al día a día. Y la idea al final luego es decir, claramente hay una forma de pensar en Europa que también es diferente y nosotros si no podemos ganar la batalla del dinero, lo que podemos al menos intentar es orquestar la transición con una regulación inteligente. Y regulación no significa bloquear competición, pero al final es al contrario, intentar que no haya como un monopolio de facto porque eso es lo que es el monopolio de Deep Pocket, Winners Take All, pero cómo podemos orquestar un sistema como pasó en los telecom hace 15, 20 años, creando un sistema de licencias a nivel nacional, donde consorcia de empresas podían aplicar juntos, porque también el gran tema de la tecnología autónoma y, bueno, y de operadores autónomos es que al final nadie tiene todas las piezas del puzzle, ¿no? Tienes como gente que puede dar la tecnología pura del cerebro, otros que tienen telecom, otros que tienen la forma de comunicar con la gente del servicio, etcétera. Y al final creemos que los operadores del futuro tienen que trabajar juntos para poder aportar todas estas capacidades. Y si tuvieras un sistema de licencia que da como un camino hacia un mercado, ¿no? Hacia una rentabilidad de decir vamos a invertir juntos en la infraestructura, vamos a trabajar juntos, pero luego tendremos un mercado, pues creemos que eso puede fomentar muchísimo el desarrollo de este servicio en Europa. Y como Gogo, al final nosotros lo que queremos es ser parte de este consorcio, de ser operadores de flotas de coches autónomos, tanto para transportes de pasajeros, pero también transportes de cargo, porque lo que también vemos es que al final lo bonito de la tecnología autónoma es que puedes trabajar 24 horas al día y entre las valles y picos puede ser un equilibrio de cuando transportas los pasajeros, cuando vas los paquetes, etc. Y bueno, entonces llevamos 2 años ahora trabajando muchísimo con el gobierno de Francia, Alemania, muy poco en España todavía porque como al final, bueno, primero no había gobierno el primer año y ahora lo que también vemos es que es importante que los países que tienen lo más que perder, que son Francia y en Alemania, en el sentido que tienen ya grandes campeones de movilidad, ¿no? Al final los grandes operadores de transporte, Keolis, Transdev, etcétera, son franceses y los grandes OEM son alemanes. Ellos tienen muchísimo, digamos, que perder y presión para al final transformar estas grandes empresas. Y también la Unión Europea que ve que si no crea también un sistema organizado para poder hablar de una voz, un bloque, la situación puede ser muy peligrosa el día de mañana. Eso no significa que no podemos atraer tecnología, a ver, que al final somos un mercado libre, está muy bien también coger tecnologías de cualquier otro país porque han invertido para desarrollarla, pero lo que necesita es orquestarlo, porque si no al final creas un sistema como hubo con los patinetes, donde hay miles de empresas y al final lo que das cuenta es que las dos que sobreviven son Borderline porque han podido pues, sobrevivir las batallas de dinero y te quedas también con un caos que hemos vivido con 17, 18 licencias por ciudad y que no hace ningún sentido sino confundir al consumidor, confundir a las autoridades locales y al final hacer que esas empresas europeas no tienen ni una suerte de sobrevivir. Efectivamente. Es muy interesante toda la parte de autonomía, ¿no? que tanto se habla. Lo que pasa que vosotros me imagino que tenéis un buen conocimiento del estado de madurez de esta tecnología. ¿Cuándo estimáis que realmente esta tecnología de autónomo 100%, nivel 5, podrá estar disponible en un mass market? ¿Cómo veis que irá aterrizando toda esa tecnología en el mercado? Level 5, a ver, ahí todo el mundo tiene su opinión, ¿no? Porque no hay, si escuchas a los expertos de Waymo, te dirán otra cosa, pero mi opinión es que level 5 es decir, que la tecnología funciona en todos los sitios y en todas las condiciones meteorológicas. Es decir, puedes estar casi en el desierto de Sahara con una tempestad y tiene que funcionar, o una nieve Yo creo que eso estamos todavía muy lejos. Pero que tampoco para mí es la pregunta la más importante. La pregunta más importante es, ¿podemos conseguir casos de usos con Level 4 suficientemente grandes e importantes para poder crear negocios, servicios que sirven al consumidor? Porque al final
pues mira, cuando hay grandes tempestades de nieve en Nueva York, los aviones tampoco vuelan. Hay momentos, al final, o no tenemos que ir en cada rincón de India para... Es que al final lo más importante es poder decir, oye, si conseguimos casos de uso con geofence area, que es como área delimitadas, a dar un servicio que permite al final limitar el uso del coche, porque lo que estamos también, nuestra visión es que es absurdo la forma de viajar hoy, cada uno con su coche, poluendo el mundo, esperando el tiempo en tráfico, es que no hace ningún sentido, no tiene ningún sentido. Entonces, si podríamos conseguir que 70% del tráfico o del transporte es ir al trabajo y volver. Entonces, solo solucionando este tema, o 50% de este tema, ya es más de un tercio del problema de transporte solucionado. Entonces, estamos mirando eso. Y también el otro caso de uso que creo que es muy importante y muy promete mucho es el transporte de mercancía, donde al final tienes muchísimo menos pues, riesgos y puedes conducir de forma más brusca, etcétera. Que estamos también mirando, hay oportunidad de poder desplegar flotas de estos. Vale, o sea que no hace falta esperar al level 5, a nivel 5 para poder tener, digamos, una movilidad autónoma en sitios controlados, en ciudades, ¿no? Donde tengamos ciertos... Sí, o regiones suburbanas, que no tiene que ser en la ciudad de hecho es complicada, pero incluso en la ciudad estamos mirando casos de uso donde podrías estar en las líneas dedicadas de BRT, las líneas de bus casi, donde ahí es mucho más fácil conducir que estar en la plaza de Étoile en París, donde ni una persona humana puede conducir. Porque Claro. al final el complicado del coche autónomo es el tráfico mixto. Al final, si pones solo coche autónomo, es muy fácil. Lo que es complicado es que el coche autónomo tiene que pensar cómo un humano va a reaccionar de forma irracional, que no tenemos un algoritmo cuando conducimos. Y entonces eso es lo complicado. Exactamente. Entonces, para entenderlo bien, os queréis centrar en esa franja que no es ni transporte, digamos, colectivo de masa ni movilidad individual, sino que es un transporte colectivo bajo demanda con 8 o 10 personas y para unos casos de uso muy, muy concretos. En ese modelo, ¿cuáles son los parámetros clave, ¿no? para que funcione el modelo? Me imagino masa crítica. ¿Cómo queréis orquestarlo para que pueda funcionar? Sí, bueno, al final esto no es que sí hay un modelo de negocio, ¿no? Es decir, si hay suficientemente gente que está dispuesta a usar el servicio de una manera, como has dicho, con masa crítica, y eso es para, digamos, la demanda, y entonces que tú tienes la capacidad tecnológica de dar un servicio que es más que ir en una línea recta de un punto A a un punto B y que al final no soluciona la modalidad de transporte entera de la persona. Eso no significa que tú tienes que hacer todo de punto A a B, porque por ejemplo estamos mirando también modelos donde el coche autónomo hace como la primera parte y luego te trae a la estación de trenes, que antes tú no tenías acceso, te cogías tu coche porque no había estación cerca. Entonces es como un poco un modelo multimodal con también el transporte público. Pero sí, al final es la complejidad del entorno que tienes que afrontar y que haya una masa crítica, que puede ser también un partnership con el sector público, porque si tú les traes demandas, ellos también pueden estar interesados en ayudar a financiar este servicio, pero al final hay un break-even point o no para crearlo. Y a día de hoy la verdad es que hay muy poco, porque cuando miras los despliegues de coches autónomos que hay en Europa, siempre son 1, 2, 3 que hacen como un servicio en un campus o en una zona hospitalaria, pero no lo hemos cracked. En Estados Unidos sí que hay un poco más. Por ejemplo, Voyage, la startup que está en zonas de ancianos, en residencias grandes de ancianos, y ahí donde al final los que menos esperábamos, los ancianos, pues son los que más usan los coches autónomos para moverse dentro de horas. Entonces, sí hay que hacer de usos y sí que la regulación tiene que evolucionar para eso, pero en eso estamos y estamos muy cerca
de los casos de uso que digo, pero lo level 5 también hay que ser realista y pensar lo que significa level 5. Y desde vuestro punto de vista, y viniéndonos un poco en el día a día, ¿no? O sea, lo que está pasando, cómo la movilidad está siendo afectada por el tema del confinamiento, ahora la parte de desconfinamiento, la fase post-COVID. ¿Cómo ves en general que la movilidad va a evolucionar? ¿Cómo ves que eso puede ayudar, ¿no? a todos estos servicios de movilidad bajo demanda, movilidad compartida? ¿Cuál es vuestra visión al respecto? Sí, al final lo que hemos visto es que, bueno, el COVID ha parado el transporte, entre comillas, pero ahora, bueno, llevamos un par de semanas con la vuelta a la normalidad, entre comillas, y sí que lo que hemos visto es que unas tendencias que existían, por ejemplo, se han acelerado, que son los temas de micromovilidad. Hubo como una pre-COVID boom y ahora ha seguido creciendo y eso, pero hay que ver qué, digamos, qué medio soluciona qué distancia, ¿no? Porque al final esto te ayuda para el corto medio, pero no vas a ir en patinete y cruzar la Castilla, bueno, la M30, etcétera, y ahí la gente pues está como preocupado entre vuelvo al transporte público o me cojo un coche privado, y lo que hemos visto es que no hay muchísimas alternativas. Por ejemplo, en otras ciudades, como en Londres o en Estados Unidos, etcétera, hay como todo el tema de coches compartidos bajo demanda, donde al final estás en un entorno mucho más seguro, porque uno, cuando vas en un bus, pues hay muchísimo menos tráfico de gente diferente, y segundo, con la app puedes traquear quién ha estado dentro, quién potencialmente ha tenido el virus. Bueno, tienes un asiento asegurado, puedes poner mucho más normas de sanidad, etcétera. Entonces, lo que creo es que vemos que también el COVID nos ha enseñado que había una falta de opciones, ¿no? De servicio. Lo que también nos ha enseñado es la importancia del transporte público, porque con todo lo que quieres solucionar, si el transporte público no funciona, pues se colapsa una ciudad. Y ahora yo creo que estamos a, no sé, unos 40% de los trayectos pre-COVID, que está bien, pero todavía, porque también estamos en el verano, mucha gente teletrabajando. Pero la pregunta es que también estos servicios no pueden sobrevivir con estos porcentajes de ocupación. Entonces, bueno, yo creo que sí hay una reflexión sobre qué significa que tiene que hacer todas las rutas, cómo pueden, pero lo que he visto es mucho más colaboración entre pues sector público, transporte público y startups de movilidad, y yo creo que poco a poco van a tener que crear como pues sí, como territorio, patas, colaboración en diferentes nudos para poder servir todos los necesidades. Sí, vamos, por lo que entiendo, según lo que me dices, al final realmente para tener esa movilidad urbana más resiliente, ¿no? A este tipo de problemas, sí que tenemos que tener unas opciones de movilidad mayores, aparte del transporte público o del coche particular, y que esas soluciones de movilidad compartida y demás, de alguna forma estén ya preparadas, ¿no? Estén ya linkadas para que podamos hacer un switch a lo mejor entre transporte público y movilidad compartida en los momentos que sea necesario y que esté todo ya preparado, ¿no? Tanto tecnológicamente como a nivel físico. Totalmente. Totalmente. Por ejemplo, la MT ahora está integrando ¿cómo se llama? El feature de poder ver cuando el bus llega, si está verde, porque no hay mucha gente, si está naranja, todas estas cosas que le están desarrollando ahora, que no tienen y que no tendrán hace, no sé, un par de semanas o meses, pues eso sí que, si hay otra pandemia, será súper útil, porque claro, todo al final ayuda a autorregular el transporte. Lo que, por ejemplo, ayer tuvimos una reunión con ellos y fue muy interesante porque nos enseñaba la demanda, y al final siempre es como normalmente antes hay como dos picos, ¿no? Y pues ahora era todo plano. Es que como se está autorregulando con la información, bueno, más el teletrabajo, más muchos temas, pero claro, el gran problema del transporte público o del transporte en general son los peak hours. Entonces, si tú consigues con la tecnología ayudar a bajar estos picos, controlarlos, dando más herramienta al consumidor o usuario, ayuda mucho. Sí, sí, sin duda. De hecho, estábamos viendo también soluciones muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo la reserva virtual de espacio, ¿no? Es decir, yo quiero ir
quiero reservar mi espacio para ir en esta franja horaria o en un metro o en un autobús para de alguna forma pues también controlar la demanda, ¿no? Y poder llevarla a otras horas, como tú dices, que no sean pico. Vosotros sé que habéis estado muy activos durante este momento de confinamiento, lanzando un montón de propuestas, de proyectos. ¿Nos puedes contar así alguno que al final se haya llevado a cabo y que te sientas orgullosa de él? Sí, sí, sí. A ver, sí, la verdad es que hemos estado bastante ocupados durante este COVID, pero mejor que eso que aburridos. Hemos empezado con, bueno, algo que al final no era muy de movilidad, pero que sí que era muy necesario. Y al final, como somos al final gente, solo que startups, queremos ayudar, hemos empezado trabajando con Isabel Ayuso de la Comunidad de Madrid para la aplicación de Corona Madrid, que ha tenido, yo creo, una utilidad bastante grande, con más de 2 millones de gente usándola en los primeros 2-3 días, que luego esta aplicación se ha desarrollado a nivel nacional con COVID-19. Y la verdad es que hubiéramos podido añadir mucho más funcionalidades para hacer muchísimo más cosas, pero también hay un ritmo entre a la velocidad que la startup puede mover, el gobierno puede mover, pero sí que creo que eso ha sido muy, muy útil, muy bonito. Y más concreto a nivel de movilidad, hemos trabajado con la MT y Ferrovial en los últimos 2 meses. Yo creo que justo allá se publicó, el alcalde lo ha anunciado ayer, para crear el primer servicio, como llaman, Smart Bus, que al final es un servicio, lo que contaba, bajo demanda compartido, para poder ofrecer este servicio especialmente al personal sanitario, que tienen además hábitos de movilidad y necesidades de exposición al virus aún más compleja. Y entonces pero es un servicio que puede ser extendido a muchísimo más casos de uso, pero es para empezar con un caso de uso concreto. Y este servicio estará pues hasta finales de agosto, y luego la idea será ver cómo mantenerle y qué otras líneas adicionales se podían crear a partir de ello. Muy bien. Ya para ir acabando, me gustaría que nos contaras, claro, porque estamos hablando de licencias para coches autónomos, estamos hablando de coches autónomos, nivel 4, nivel 5, nivel 4. Eso va a tardar su tiempo y estamos hablando a lo mejor de años. Dentro de vuestro roadmap, ¿no? 20 años no, esperemos que no, pero... ¿Cuándo prevéis que digamos, vosotros, cuándo estimáis, cuándo pretendéis empezar a operar, ¿no? con estas flotas de vehículos autónomos? Y hasta que llegue ese momento, ¿qué vais a hacer? ¿Queréis lanzar alguna iniciativa? ¿O cómo vais a ir uniendo, ¿no? Sí, sí. A ver, es una pregunta, es como todos los de ser pionero, hay un riesgo de decir somos demasiado pionero, pero si tú no eres pionero, luego el mercado está... Sí, una de las únicas ventajas que tienes es ser antes del resto, porque si tú ya vienes cuando ya está, ya no tienes ninguna ventaja. Entonces, claro, es una tensión aquí que es muy difícil de liderar. Yo creo que la respuesta va en un poco el tema de qué significa operar y los casos de uso, ¿no? Lo que estamos viendo es que, por ejemplo, estamos ahora con un proyecto que todavía no es oficial, pero con otras empresas en París, donde vamos a operar, pero claro, vamos a operarlo de una forma limitada, no va a ser pero es para también, porque no puedes de un día a mañana operar 50.000 vehículos autónomos sin tener ninguna experiencia. Entonces, yo creo que estos años, al final, nos van a servir muchísimo para poder, al final, explorar y testear diferentes modelos dentro de nuestra visión. Es que sean, por ejemplo, modelos de solo, también mirando algo en Suiza, de solo vehículos autónomos para delivery. Y todo esto son cosas que pueden pasar nosotros la planificación que hacemos en 2 años, no es en 50 o en 10 años. Pero claro, todo esto te prepara para luego cuando ya podemos hacer a grande escala el servicio autónomo. Muy bien. Así que os iremos contando. Perfecto, bueno, pues ya iremos teniendo noticias vuestras. Nos alegramos, nosotros, el Hub de Movilidad, que apoyamos todo ese tipo de iniciativas que tienen que ver con la innovación en movilidad urbana. Nos alegramos que también hay actores pues, como vosotros, ¿no? Por un lado, que entren en una parte de la movilidad que no está muy desarrollada tampoco en España, como puede ser la movilidad compartida bajo demanda. Pues vemos
muchas soluciones de micromovilidad o de movilidad compartida. También hay otro tipo de soluciones de movilidad colectiva más grandes, transporte público y demás. Pero este tipo de soluciones que pensamos que pueden ser muy, muy eficaces, principalmente para el entorno urbano, oye, pues son bienvenidas. Así que los próximos proyectos que iréis lanzando ya nos contaréis. Ha sido un placer, Yasmín. Muchas gracias. Un Y placer seguimos también. en contacto y gracias a todos los que estéis viendo este vídeo. Agradeceros también vuestra dedicación. Gracias. Muchas gracias a todos. Bye.